Claro. En Al Día Noticias, en emisora punto 5, establecemos comunicación con David Luna, senador de la República. Bienvenido, ¿cómo le va la vida? Hola, John Didier, buenos días para usted. Muchas gracias por esta invitación. Muy complacido de estar acá. Bueno, usted tiene previsto para hoy debate de control político, muy interesante el debate, por el tema del metro en Bogotá. Esto seguramente suscitado por el deseo del presidente de la República que un tramo del metro sea subterráneo, el tramo de la avenida Caracas, parcial o total. Cuando pues seguramente la gente vaya a ver y a escuchar esta entrevista, usted ya habrá hecho el debate. Pero la idea es que usted nos cuente cuál es el propósito de este debate y qué va a decir en el mismo. Mire, John Didier, los bogotanos y los colombianos llevamos 70 años, 70, oyendo hablar del metro. Propuesta va, propuesta viene, estudio que contrata un alcalde, COMPES que desarrolla un presidente, y nada, y nada, y nada había pasado. Finalmente se pusieron de acuerdo y se alinearon los astros. Y llegó un plan maestro que tiene que ver con la movilidad, donde dijo, la primera línea del metro tiene que ser a nivel o aérea y la segunda tiene que ser subterránea. Se tramitaron los COMPES, se tramitaron los CONFIS y se firmó el contrato. Hoy, el metro está siendo ejecutado porque ya está contratado, porque ya está financiado y porque ya está siendo construido. La prueba más importante está en la 72 con Caracas, donde están construyendo no solamente un muy importante desnivel, sino adicionalmente en otra parte de la ciudad donde están desarrollando el patio taller. Llega el presidente Petro a gobernar después de ganar legítimamente las elecciones y creo yo en un espíritu revanchista dice el metro en la Caracas debe ser subterráneo. La pregunta es, ¿quién va a pagar 5.5 billones adicionales que cuesta subterranizar esa línea? Y la gran preocupación es que el gobierno claramente no tiene esa plata y de la única forma que podría echar mano de esos recursos es o sacrificando la modernización de la carrera 13, de la calle 13, o sacrificando la segunda línea del metro. Entonces, por subterranizar un pedazo en Chapinero, la localidad de más ingresos, seguramente va a terminar sacrificando el metro de Suba o el de Ciudad Bolívar. Y yo por eso hoy voy a decir en el debate que ojalá en un espíritu conciliador, en un espíritu constructivo, pues el alcalde, perdón, la alcaldesa y el presidente a través de sus ministros se pongan de acuerdo y trabajemos en una primera línea del metro como está diseñada y en una segunda línea del metro totalmente subterranizada. Ustedes dialogaron con el consorcio, con la firma constructora recientemente. Conclusión de esa reunión. No, yo no estuve en esa reunión, no conozco los Mm. detalles, pero yo sí conozco los detalles que a través de respuestas escritas me dio el consorcio. Y lo importante es señalar que ellos tienen un contrato firmado y quien tiene la posibilidad de pedirle a ellos cambios en los diseños únicamente es el interventor, ni el presidente, ni la alcaldesa, inclusive ni siquiera la empresa Metro. Entonces, pues el interventor no le ha pedido esos cambios en el diseño, a cuenta de que el consorcio terminaría haciéndolos y sobre todo quién terminaría pagándolos. Ahí es donde está la gran duda, porque acá de por medio, John Didier, también hay un tema jurídico que a veces se olvida, y es que los contratos pues tienen un soporte legal y los funcionarios tienen una responsabilidad civil, penal, obviamente disciplinaria, y seguramente no quieren cometer ningún error para terminar después empapelados como suele suceder. Pero más allá de eso, es muy importante señalar, es que este es un paso a paso de más de 97 momentos que se hizo durante mucho tiempo. El metro no tiene papá político, el metro no tiene color político, el metro lo único que tiene son cientos de miles de ciudadanos que quieren resolver sus problemas de movilidad. Y mire usted, si este metro cambia el diseño en estos momentos, se retrasa. Y entonces va a entrar primero el Regiotram, que viene de Cundinamarca, a conectar con una estación del metro,
y va a llegar a ella y no va a existir el metro. Entonces, pues una contradicción grande. Claro, usted ha sido ministro, usted sabe cómo es la administración pública. eh, este tema podría embolatar el metro de Bogotá o simplemente retrasarlo y generar sobrecostos. Yo creo que su pregunta es muy inteligente porque puede pasar las dos cosas. Lo puede inicialmente retrasar y generar sobrecostos. Y como me decía ayer un colega, pues si Petro quiere pagar esos sobrecostos, pues está bien, siempre y cuando no ponga en tela de juicio los otros proyectos. Pero lo que me parece a mí grave es que lo pueden volatar. Y lo pueden volatar porque el consorcio se le está cambiando las reglas de juego. Porque recuerde que acá hay una banca multilateral triple financiando el proyecto, el BID, el Banco Europeo y el Banco Mundial. Y todos ellos dieron el visto bueno y prestaron la plata, otorgaron las garantías de acuerdo al diseño establecido y aprobado. Pero adicionalmente, acá hay unos compromisos que el Ministerio de Hacienda como país, eh, digamos, asumió, y cambiarlos a este momento, pues me parece absurdo. Yo por eso lo que hoy pretendo hacer es Sí, porque de lo contrario, pues se puede generar un problema. correcto. Bueno, esperemos a ver cómo le va en este debate de control político, qué respuestas hay. Lo estaremos contando a todos nuestros oyentes en Al Día Noticias. Senador, 100 días del gobierno Petro. Dijo Álvaro Uribe que por lo menos ha sido coherente con la campaña. Yo se los describo en dos palabras: incertidumbre y mayorías. Incertidumbre, ¿por qué? Porque lamentablemente Petro tiene un gabinete inexperto que ha dado declaraciones y declaraciones y más declaraciones. Y en cada una de esas declaraciones le genera incertidumbre a la gente, a la sociedad, a los mercados, aumentando el precio del dólar, aumentando el precio de los alimentos, obviamente generando pánico económico por muchos sectores. Eso se resolvería si el presidente tira línea a sus ministros y les solicita pensar antes de hablar y sobre todo recibir instrucciones antes de hacerlo. Y en segundo lugar, mayorías. Petro ha logrado sacar sus reformas adelante porque tiene una aplanadora en el Congreso que representa amplísimas mayorías, desde mi punto de vista cercenando el derecho a quienes pensamos distinto, pero finalmente esa es la descripción. Ha sacado dos de sus tres apuestas legislativas, falta ver si las pone en marcha. Entonces, hasta ahí, digamos lo técnico. Lo preocupante, Es que se decir, eso lo vayan a hace gastar cualquier gobierno. Cuando tiene mayorías, cualquier gobierno saca los proyectos. Eso no totalmente, es nada del otro mundo. totalmente, pero hay que reconocérselo. Sí. Estoy de acuerdo con usted, eso pasa y sobre todo los primeros 100 días en cualquier gobierno, Ujú. pero pues hay que reconocérselo. ¿Qué me preocupa? Me preocupa la austeridad. Hacer un documental de 100 días, pretender crear dos ministerios, pretender aumentar, digamos, los gastos del Estado, pues no es coherente con la situación que está viviendo el país y que está viviendo el mundo. Y yo haría un llamado para que ojalá entren en razón y entiendan que este año, pues la situación económica no es tan grave como será la del próximo año y hay que ajustarnos porque de lo contrario vamos a tener dificultades. Claro que documentales hacen todos los gobiernos. Pero saliendo John Didier, no entrando, imagínense cada 100 días hacer un documental. Esa es la preocupación de fondo. ¿Y cuánto vale eso? ¿100 millones de pesos o más? Pues depende cuánto puede costar, pero la pregunta es no solo lo que cuesta, sino lo que genera producirlo y obviamente distribuirlo. Y ahí es donde está la pregunta. ¿Va a utilizar usted la red nacional de canales locales, la red nacional de canales regionales? Cada cual tiene su forma de gobernar. Yo Ujú. creo que los órganos que son del Estado son de gobierno, perdón, son de Estado, no de gobierno. Y por eso hay que respetarlos. Sí, al fin y al cabo se le entrega la responsabilidad de manejar los recursos, porque por ejemplo, si finalmente se decide enterrar que sea subterráneo el metro en la Caracas,
que lo paga el gobierno nacional, él dirá, yo pago, pero es que no está pagando él, está pagando desde el presupuesto, de los recursos, de los impuestos que aportan los ciudadanos, no es él el que paga. Sí, no es la billetera pues del presidente, es la billetera de todos nosotros que pagamos los impuestos. Ujú, Y la pregunta es, ¿usted quisiera invertir esos impuestos? Vuelvo y le digo, 5 billones de pesos en la construcción de más colegios, de más ujú, alcantarillado, ujú, de ujú. más vías rurales para enfrentar este invierno tan atroz que estamos viviendo, o en un capricho pues urbanístico, político? Yo creo que es mejor invertirlo en otras cosas que la sociedad espera. Sí, porque a propósito le iba a preguntar, la reforma tributaria fue aprobada en conciliación en el Senado, pero se ha pronunciado la firma calificadora de riesgos Fitch Rating y dice que la reforma tributaria no mejora el panorama fiscal de Colombia porque el gobierno Petro gastará estos recursos en programas sociales. Claramente, es que Petro, con sus anuncios, ha señalado que es posible que deje de pagar la deuda y las calificadoras pues se mueren del temor de Mm. que eso suceda porque Colombia ha sido muy juicioso en el ejercicio de sus responsabilidades. Entonces, contrario a lo que dice el ministro de Hacienda y algunos miembros de la bancada de gobierno, la reforma tributaria no va a tranquilizar a los mercados y por ende el próximo año el crecimiento puede estar bordeando cero o incluso puede ser negativo. Y ahí es donde está mi preocupación. Esta no es una reforma tributaria tipo Robin Hood como lo quiso vender el gobierno, de que le voy a quitar a los ricos para darle a los pobres. Esta reforma le da por la cabeza a la clase media y a la clase más necesitada. Por ejemplo, a la empresa que tiene 2, 3, 4 empleados, la pone a tributar el mismo porcentaje de la que tiene 1.000 o 2.000. Eso me parece que es absurdo. O sea, tenía que haber una consideración para las MIPIMES, para la pequeña y la mediana empresa. Y dos, esta reforma va a encarecer el precio de los alimentos que llevamos a la mesa y obviamente los tenderos van a sufrir muchísimo, que son finalmente quienes alimentan la economía local. Sí, bueno, de todas maneras va a ser difícil el tema de la reforma tributaria y se aprueba no porque se le vaya a cobrar más a los ricos, sino porque el gobierno tiene mayorías en este momento para hacer lo que le venga en voluntad. Exactamente. Yo creo que ese era un mensaje político, John Didier. Yo creo que querían demostrar su capacidad y Mm. no hicieron un trabajo juicioso, entre otras, porque esa reforma no pasó por la DIAN. Los técnicos de Hacienda que llevan muchos años ahí, que entienden el sistema financiero, no la conocieron. Fue una reforma que se hizo en las aulas de clase lideradas por el hoy director de la DIAN. Eh, ha estado mucho en la universidad y es un gran académico, pero que no conoce el país, no conoce los departamentos, no conoce las fronteras y no sabe qué es lo que está pasando, obviamente, a nivel tributario desde el punto de vista del contrabando y desde el punto de vista de la evasión. Sí. Le quería preguntar también de esta reforma tributaria que va a encarecer los alimentos. Entonces esto le va a dar duro a todos por igual y más Por a los pobres. supuesto, por supuesto. Va a encarecer los alimentos porque hay impuestos directamente relacionados con los alimentos. Obviamente, con la explicación de que hay que comer saludablemente. Sí, eso está bien, pero eso merecía una transición. A la gente hay que explicarle antes que aumentarle el valor de lo que come diariamente, no porque quiere, sino porque le toca. Y en ese sentido, pues yo, no sé si usted, pero muchos en Colombia desayunamos con arepa. Y si al gobierno le parece que la arepa pues no es lo suficientemente sana, pues que nos cuente durante unos años para ver con qué la reemplazamos. Pero hoy, la arepa que yo tengo acá al lado con mi tinto, pues me va a costar más a partir de enero del próximo año. Sí. Bueno, senador, hay otro tema bastante interesante y es que Falabella está anunciando el cierre de un 10% de sus tiendas, para ser la incertidumbre del gobierno. ¿Usted ha analizado esa situación ya? Sí, la he analizado, pero yo ahí sí creo que no tiene que ver con las decisiones del gobierno. Yo creo que Falabella anuncia el cierre del 10% de sus tiendas porque se va a dedicar a que esos recursos lleguen a lo que usted entendió, que es la digitalización de los medios de comunicación, la digitalización de las grandes superficies, teniendo mercados digitales y teniendo obviamente diferentes esquemas
compra y de venta. Yo creo que esa no es una decisión que nada tenga que ver con el gobierno, creo que es una decisión de su casa matriz y entre otras, creo que es una decisión correcta desde el punto de vista estratégico de mercadeo. Bueno, el gobierno en su balance de los 100 días destacó 100 puntos como logros y el primero de ellos fue recuperación de Espada de Bolívar. Pero hay otros temas que realmente ese balance podría reconocerse de puntos positivos, como usted dice, lo que hay que reconocer se reconoce. Por ejemplo, la entrega de tierras, la titulación, la compra de tierras para darle a los campesinos y a los agricultores. En ese balance que hizo el gobierno de los logros, ¿usted qué logro destacaría? Pues el que usted acaba de nombrar, me parece que la ministra Cecilia López, la ministra de Agricultura, ha sido muy responsable. Petro dijo que iba a comprar 3 millones de hectáreas y la ministra Cecilia López le dijo, no, no podemos comprar sino 600.000. Y Ujú. arrancaron ya entregando unas hectáreas que eran, digamos, de propiedad del narcotráfico. Eso está bien. Me parece que el ministro de Educación ha acertado. Petro dijo que le iba a condonar todos los créditos a los jóvenes. Los tomó del pelo en campaña. Pero el ministro Alejandro Gaviria dijo, no, yo no puedo hacer eso. Tengo que reducir la tasa de interés. Y lo logró. ¿Qué destaco yo? Los ministros responsables del gobierno, que tienen la valentía de decirle al presidente, esto no se puede hacer, pero con esto vamos a hacer un aporte para que la sociedad mejore. Yo creo que eso es pieza esencial del proceso. Sí, pero de resto no ha pasado nada más, ¿o sí? Mucho anuncio y poco hecho. A mí me recuerda al Petro presidente, el Petro alcalde, donde todos los días había un anuncio y donde poco o nada se hacía. Entonces ahí es donde está el crédito y el rédito. Ya el ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que le iba a entregar el gobierno a los 4 años. ¿Será que sí? Y esa reforma política que incluye ampliación del periodo a 5 años, ¿no será que finalmente lo terminan incluyendo a él? Pues esperamos, hombre, que sean responsables. A mí me parece que esa norma lo que significa es un golpe de Estado, o mejor, un autogolpe de Estado. Cambiar las reglas de juego a la mitad el partido es un error garrafal, garrafal. Una duda, usted es abogado, y con esto cerramos, senador David Luna. Este anuncio que ha hecho la Corte Suprema de rebajarle la pena en un 33% a Samuel Moreno, ¿hace parte del cumplimiento de los compromisos de campaña del Pacto de la Picota? No conozco los detalles de la sentencia. Como muchos colombianos y bogotanos, lamento lo que he leído, porque las condenas en contra de corrupción deben ser ejemplares. Pero voy a estudiar este tema para saber exactamente a qué se debe esa situación. Ujú. Senador, le traslado una reacción que tuve de oyente de Al Día Noticias cuando le comenté a una periodista que íbamos a hablar hoy. Me dijo, ha sorprendido gratamente, ha tenido mucho carácter, no le conocíamos esa faceta a David Luna y está liderando la oposición al gobierno, lo que no está haciendo el Centro Democrático. Entonces le traslado ese reconocimiento que hacen colegas de su labor en el Congreso de la República. Que pase muy buen día. Muchas gracias, señor Didier. Un abrazo muy especial y como siempre le reitero mis felicitaciones porque esta transición que usted ha hecho de los medios de comunicación a la digitalización es un gran ejemplo para el país. Muy bien. Es David Luna, senador de la República, en el Día de Noticias, emisora.5 y nuestras plataformas digitales, haciendo estas declaraciones en torno a su debate de control político que tendrá en el transcurso del día en el Congreso de la República, debate al metro, a la incertidumbre que generan las decisiones que debe tomar el gobierno en torno al metro y la firma constructora se va a meter en la Caracas, el tramo de la Caracas que sea subterráneo o no, se va a enterrar o no el metro a la altura de la avenida Caracas. Y también nos ha hablado de los primeros 100 días del gobierno, de la reforma tributaria, de los aciertos que ha tenido hasta el momento este gobierno. Es David Luna, que ha tenido de momento un comportamiento bastante interesante en el Congreso a manera de oposición. Muchos han criticado la oposición,
que el gobierno no ha tenido mucha oposición en el Congreso, pero lo hemos visto y le hemos hecho seguimiento a su desempeño como congresista al exministro de las TIC, David Luna. Estamos en Al Día Noticias.